Muy buenas noches, amigos. Hoy quería conversarles un poco acerca de un tema fundamental para todas las personas que habitan en esta región, ¿no? O sea, en esta región del mundo, que yo le voy a llamar, la voy a comenzar a llamar en un programa que tengo ideado, que se va a llamar La Cuenca del Plata. O sea, o va a tener un título que comprenda la expresión La Cuenca del Plata. Porque considero que nosotros, los ciudadanos tanto de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, en vez de Mercosur, no tendríamos por qué llamarle a nuestra región, no tendría por qué tener una connotación de comercio o de nombre comercial, Mercosur. En realidad, nosotros habitamos en una región muy particular, con grandes recursos, dentro de lo que se llama la cuenca hídrica del Río de la Plata. O sea, todos los ríos que discurren acá, no todos, o casi todos, vamos a decir, casi todos los ríos discurren acá de este a oeste, también de oeste a este, y son tributarios bien del Paraná, que es un río de lo más caudaloso y navegable hasta allá, hasta sus confines, la, eh, hasta lo que hoy es la República Bolivariana, la República de Bolivia, o sea, el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, todos los habitantes de esta región estamos dentro de lo que se puede denominar la Cuenca del Plata. Y además de habitar en esta región desde hace muchísimos años, después de muchísimas décadas, digamos, son siglos de vivir en estos territorios, de residir en estos territorios, de tener una economía propia de estos territorios. Y eso nos ha dado una identidad de la Cuenca del Plata. Para decirlo más o menos, para esbozarlo un poquito más, es la identidad de la Cuenca del Plata. Acá tú, o cualquiera de nosotros, se toma un autobús y va a Asunción del Paraguay, por decir algo, o va a cualquier pueblo, allí donde quedó emigrado nuestro prócer José Artigas, ¿no? Emigró al Paraguay en el año 1820 y allí estuvo hasta el año 1850, cuando se produjo su fallecimiento. Pero él no estuvo solamente en Asunción, estuvo en partes lejanas del Paraguay, ¿no? En plena, no sé si es un lugar de selvas, ese lugar, ¿no? Donde él estuvo en Arerunguá. Allí donde Ancina le llevaba mate al prócer. Bueno, eso a nosotros, todos esos fenómenos históricos, geográficos, geopolíticos, nos trazan, nos dan una identidad. Y esa identidad tenemos que procurar no perderlas, o sea, alimentarla, conservarla, alimentarla y enriquecerla. Y además mostrarla al mundo tal como somos. No, no queremos ser otra cosa. Desgraciada aquella persona que vive una cultura diferente, ya lo dice León Gieco en una canción famosa, que no quiero verme, lo dice León Gieco en una letra de una canción que dice que no se quiere ver siendo parte de otra cultura, de una cultura que no es la nuestra. Entonces nosotros tenemos nuestra propia identidad. Y ya ahora lo redondeé, junto con ustedes, el título de mis próximos videotubes. Video, actuando yo como videotuber, ¿no? Pero mis propios videos por YouTube. Eso es lo que quise decir. ¿Por qué quiero difundir esto? Porque en realidad yo quiero ayudar a que nuestras generaciones, que son las que están un poco más desinformadas, las últimas generaciones digo, están un poco desinformadas y además de estar desinformadas están en gran parte alienadas también, aunque el término suene fuerte, ¿no? Es un tema
es, es una palabra fuerte decir que toda una generación o 2 o 3 generaciones para atrás están alienadas o en parte alienadas. Y sí, no tenemos más remedio que aceptarlo, porque aceptando como es la verdad, ahí la podemos modificar. Si nos engañamos diciendo, no, está todo bien, vamos a seguir así, total, vamos a tratar desde adentro o desde afuera, no importa el lugar desde donde vos actúes, si tenés las ideas claras. Entonces, pasando al primer capítulo, vamos a decir, el primer capítulo o el principio de digamos, de por qué habemos personas que pensamos así, ¿no? Sobre todo personas ya de la generación del 40, del 50, como soy yo, que hemos nacido en la década del 40 o del 50, para decirlo mejor. Yo nací en la década del 50, la década que se termina en el año 1950, cuando Uruguay, el equipo uruguayo salió campeón del mundo. Bueno, ahí teníamos nuestra identidad muy bien afirmada, por algo salimos campeones del mundo. No fue fácil tampoco, nadie nos regaló nada. Pero hay que considerar que Europa estaba pauperizada, nosotros éramos, aparte de estar bien alimentados y tener nuestro orgullo nacional, como República Oriental del Uruguay, ¿no? Aunque eso no implica de que sea solamente nuestra identidad se componga de gente de la República Oriental del Uruguay. Porque vamos a ver más adelante cómo la República Oriental del Uruguay también es, como se llama ahora, un constructo. O sea, está construida a partir de una serie de ideas, a partir de una serie de principios, que no tendría por qué haber sido así. O tal vez sí, pero no se explica históricamente, y menos para las personas que pensaban distintos y que fueron perseguidas por eso. No tendría que haber existido una República Oriental del Uruguay. Eso no quiere decir que al reconocer eso uno no sea un patriota. Yo soy patriota, pero soy patriota y los que pensamos así somos patriotas. Pero somos patriotas no solamente, no exclusivamente del territorio de la República Oriental del Uruguay. Somos patriotas porque tenemos la mayor de nuestras preocupaciones, una de las mayores de nuestras preocupaciones, es la solidaridad con los pueblos hermanos y sobre todo los pueblos de la región de la Cuenca del Plata, porque somos hermanos, pero prácticamente hermanos mellizos, como somos con la Argentina. Hay gente que se enoja cuando le decimos, no, nosotros con los argentinos no tenemos nada. ¿Cómo qué? Que no tenemos nada que ver. ¿Cómo que no tenemos nada que ver? Nacimos juntos a la revolución. Es más, José Artigas, yo hago esas pequeñas anotaciones para después desarrollarlo más ampliamente. Nuestro prócer, José Artigas, volviendo al principio de la historia, porque así hay que hacer las cosas, hay que analizar las cosas teleológicamente, o sea, yendo a los principales principios, o yendo para atrás en la historia para explicarnos cómo fue que se generaron esas situaciones históricas. Bueno, entonces para no aburrirlos tanto les diré que en el año 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, 25 de mayo de 1810, que al principio no tenían las ideas muy claras los revolucionarios de Mayo, que se produjo la primera junta, había uno de ellos, y no eran todos, ¿no? Pero la primera junta eran 3. Ahora no me acuerdo de los nombres, pero había uno particularmente que seguía siendo monárquico, más él era español, ¿no? Bueno, como todos, Artigas también era español. No vamos a desconocer eso. Artigas era hijo de españoles y era español. Y estaba casado con una señora, Rosalía Villagrán, que no era criolla, creo, no me acuerdo bien. No era criolla, era era criolla sí, en el sentido de que era una española nacida en América. Pero un componente grande de la Revolución de Mayo fue promovida justamente por los criollos, porque las autoridades españolas, esto es, las personas que habían nacido en España, tenían preferencia para todos los cargos públicos, para todo, no importaba de la familia que viniera, pero una cosa eran, si eran criollos,
ya no accedían a los cargos importantes como sí accedían los españoles. Aunque en capacidades, en aptitudes, hubieran grandes diferencias, ¿no? Yo conozco, solamente de lo poco que conozco de historia, de que hubo un solo virrey criollo en el Río de la Plata, que fue uno de los virreyes que introdujo la ganadería en el Uruguay. Después vamos a desarrollar esos temas porque se puede ir con mucha profundidad, ¿no? El tema de las misiones jesuíticas, lo estuvimos viendo ayer con un autor, Cortazo, que es de acá de Rivera, que él habla sobre las misiones jesuitas, cómo se produjo la introducción de ganado, cómo eran las primeras vaquerías, cómo era la corambre, todo eso. Pero eso aconteció ya en el siglo XVII, ¿no? Digamos, el descubrimiento de América se hizo en el siglo XVI, o sea, en 1492. En el siglo XV, estaba terminando el siglo XV, en 1492. Enseguida, durante todo el siglo XV, y ya a principio, a ver, no quiero estar equivocado con esto, pero la historia de América comienza, la historia, vamos a decir, mundial, porque los pueblos originales tenían su propia historia, había grandes culturas acá. Claro que no estaban en el estadio que estaba la cultura europea, que ya se había lanzado a colonizar otras partes del mundo. De hecho, después eso fue lo que produjo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los conflictos que hubo. Era por los emporios más allá del océano, o sea, los emporios de materias primas, que se los arrebataban lógicamente a los dueños de ellos, que eran los aborígenes de estas tierras, ¿no? Los indios, los incas, los mayas. A los mayas no hubo que sacarle nada porque ya habían entrado en una decadencia que ya prácticamente no existía, pero sí dejaron su gran legado cultural, ¿verdad? Sus conocimientos, los mayas, los aztecas y los incas. Hasta el día de hoy todavía hay rasgos de esa cultura de los incas, hasta en nuestro propio territorio, hasta en la Cuenca del Plata. Porque hubo un fenómeno, por ejemplo, de Tupac Amaru. Tupac Amaru era un príncipe, que se llamaba Condorcanqui de apellido. Hizo una revuelta famosa, que fue derrotado después, ¿no? O sea, no tuvo suerte. Pero esa revuelta de Tupac Amaru, la verdad, hizo temblar al Imperio Español. Lo comprometió mucho, muchísimo. Y le hizo cambiar también algunos de los procedimientos, ¿no? Pero también ese es otro capítulo que me gustaría charlarlo con ustedes en un próximo video. Pero volviendo al tema de la identidad y de la profundidad que uno tiene que tener al analizar estos temas, es porque, al menos lo concibo yo así, es porque debemos preservar nuestra cultura. Y estamos siendo víctimas de hace décadas, muchas décadas, ¿no? Tal vez desde el principio de prácticamente 2 siglos, vamos a decirlo más ampliamente. Esto lo que pasa es que no se notaba tanto como ahora, en estas últimas décadas. En estas últimas décadas sufrimos una agresión contracultural colosal, tremenda, a través de los medios, a través de la música, los fake news, la música rock. Ojo, para mí como manifestación artística, la música rock, sí, pero si vos o si los medios la usan machacando constantemente, desconociendo las manifestaciones culturales nuestras, y logran imponer el rock and roll, que ha sido usado también para la difusión de las drogas, para la drogadicción, ¿no? Bien como se nota que lo han hecho como invasión contracultural para descomponer nuestras familias y todo. Y no es que haya algo, la mano malévola, no, así se fueron dando las circunstancias, estaban esas herramientas al alcance de la mano y las comenzaron a usar. Y cada vez de una manera más estudiada, más perfecta, más malévola, o sea, empleando todos los métodos precisamente para destruir los principios de nuestra identidad, destruir los temas de la familia.
Y a eso también está relacionado con lo de la Agenda 2030 que promueve todo el tema del reconocimiento y el orgullo de género y todo eso. Eso antes no existía, mejor dicho, existía sí, pero se manifestaba de otra forma, estaba invisibilizado, por eso ellos dicen salir del baúl o salir del ropero, ¿no? Este, porque predominaban otros conceptos. No digo que fueran mejores ni peores, pero eran nuestros conceptos, ¿no? Era nuestra forma de organizarse familiarmente, era nuestra forma de, de ser discípulos de una enseñanza que la prestaba en la República Oriental del Uruguay, era laica, gratuita y obligatoria. Y contra todo eso sigue atentando esta gran agresión contracultural. Entonces, yo pienso que para abreviar un poco y redondear el tema, ¿en qué va a ir, no? O sea, esa es la pretensión que yo tengo, capaz que no lo puedo hacer, de manifestarme, no sé si todos los domingos, dos domingos al mes, hacer un vídeo por YouTube para que se difunda esta forma de pensar que tenemos, porque no soy yo solo, y además hay mucha gente que necesita tener un poquito más las cosas en claro, qué es lo que está pasando. Entonces, quiero redondear con esto. Vamos a tratar este tema en profundidad. Vamos a tratarlo teleológicamente, como debe ser tratado todo tema histórico, cultural, social, que tiene tantas implicancias. Y vamos a ver si sacamos algunas conclusiones. Yo creo que van a haber muchas personas que nos van a escuchar, nos van a hacer sus observaciones, nos van a escribir y conjuntamente con ellos nos vamos a ir enriqueciendo y vamos a elaborar entre todos, ¿no?, una propuesta que va a servir a mucha gente. Nos va a servir sobre todo a nosotros, ¿no? O sea, los primeros en tener un beneficio va a ser cultural sobre todo, ¿no? Para ampliar la difusión de nuestras ideas, de nuestras costumbres, de nuestra música. Por eso yo me quedé un poco en la música. Fíjense, y esto lo digo para terminar, que ¿cómo será, no? Digo que hay gente que tiene menos de 40 años, de 40 años de edad, que no saben que Gardel era uruguayo. A ver, o no saben, o inclusive están confundidos, dicen que Gardel era argentino, o era francés, y en función de la nacionalidad supuesta de Gardel, ellos suponen que era francés, entonces le achacan todos los defectos. Que Gardel me dijo hasta, un amigo mío, yo lo quiero mucho, lo estimo, me dijo, no, y se tenía todos los defectos, mira, era francés, yo no tengo nada que ver con Francia, era argentino, y si te das cuenta era argentino, como diciendo, era una mierda Gardel. A ver, tenés que tener orgullo de que Gardel se formó en la Argentina, porque se formó en nuestra propia región. Él es platense, de la cuenca del Plata. Si hubiera ido a Paraguay y hubiera triunfado en Paraguay, también eran de la cuenca del Plata, de nuestro propio territorio. Es más, toda esa, yo en un evento que hubo, y quiero redondearlo al tema, le dije, ¿vos no te das cuenta, le digo, que el dúo Gardel-Lepera estaba compuesto nada más ni nada menos fueron los más grandes que hubo, difusores del tango canción y del tango como baile, el tango como manifestación cultural? El máximo letrista era Alfredo Lepera, y Alfredo Lepera era brasileño. ¿Te das cuenta cómo es? Le decía yo a mi amigo, ¿no? Me dice, no, déjame de joder, dice, si hasta hincha nacional era. Ahí yo ya digo, no, con esta persona no se puede hablar, o sea, de este tema no se puede hablar, porque él sigue siendo mi amigo. Yo lo aprecio igual, no importa que discrepemos en eso, porque él más tarde o más temprano, y ojalá que sea más temprano que tarde, ¿verdad? Esto no es un juego de palabras,
más tarde o más temprano, escuchando a gente como nosotros, que no pretendemos convencer a nadie de nada, no es convencer, no es convencer, es darle más herramientas para que ellos mismos se den cuenta que Gardel sí que era uruguayo y era un representante de nuestra identidad en todas partes, tanto cuando hizo las películas en Hollywood, que estuvo en Estados Unidos, como cuando fue a Francia, ¿no? Las canciones que cantó, con la gente que se trató, todo eso lo reúne Gardel en todo eso, en la identidad platense que él tenía, ¿no? No solamente por las canciones que cantó. También cantó canciones para el Uruguay, para Montevideo. Uno de los primeros videoclips que hubo en el mundo fueron hechos por Gardel, nada más ni nada menos. Cuando él cantó aquella canción de El Carretero, ¿no? Junto con De Nava. Y dice, muy bien, mi amigo De Nava, ¿no? Uno de los primeros vídeos de la historia de la difusión, y de la difusión, ¿cómo se llama? Mediática, ¿no? Y canta la canción, salí de Montevideo y voy con rumbo a mi casa. Mi mujer estará diciendo, mi marido trae zaraza. Zaraza era una tela de algodón, ¿verdad? Es que dice, huella, huella, güey, y ahí él chifla. Ese silbido de Gardel, acompañando sus canciones, triunfó de tal modo en España. Los franceses quedaron maravillados. Y también los españoles, y los europeos, y después los norteamericanos. Desgraciadamente la vida de Gardel tuvo una trayectoria, digo, un final abrupto, ¿no? Un final accidentado en Medellín. Murió todo el equipo de Gardel ahí, menos uno que se salvó. Se salvó creo que era un músico que era español. Se salvó de morir quemado, ¿no? En ese accidente horrible que tuvieron. Pero él siempre fue un símbolo de nuestra identidad, Carlitos Gardel. Así como José Artigas, así como tantos otros, San Martín, Bolívar, toda esa gente que nosotros tenemos para defender nuestra identidad. Ellos defendieron nuestros principios, los principios que nos formaron a nosotros, ¿no? Y no estoy hablando ni de religión, ni de filosofía, estoy hablando solamente de cultura. La cultura se hace, o sea, se conforma con varios afluentes, ¿no? La cultura es como un mar, como un río muy caudaloso. Va recibiendo afluentes de todos lados. Y eso es lo que tenemos que reconocer en primer lugar, ¿no? No creernos que es porque somos descendientes de europeos. Yo soy francés, dicen uno, mi padre era francés. ¿Qué va? Vamos a ver la realidad como es. Todos los americanos, y particularmente los americanos del sur, somos una mezcla. Tengamos el cutis blanco, trigueño o moreno, somos una mezcla. Miremos nuestros rasgos, miremos nuestra nuestro estilo, nuestra antropometría, ¿no? Antropometría. ¿Cómo somos? ¿Somos altos? ¿Somos bajos? ¿Tenemos extremidades largas? ¿Tenemos extremidades cortas? ¿Cómo es nuestra dentadura? ¿Cómo es? Van a encontrar allí muchas sorpresas los que se crean que son solamente europeos. No, no es así. Tenemos mucho componente afro nosotros, por más que tengamos la piel blanca, ¿no? O el pelo lacio. Y eso denota también que si no tenemos el pelo rizado y tenemos el pelo demasiado lacio, también puede haber componentes indígenas, ¿no? en nuestra sangre, en nuestra genética. Y eso no nos hace ni mejores ni peores que nadie. Por eso digo, tenemos que volver a la cultura, porque la cultura sí nos emparenta a todos. Todo el mundo sabe lo que es una samba, lo que es una milonga, lo que es un tango, todo el mundo sabe. Hay muchos que lo rechazan, dicen, no, pero este es tango, pero dejate de joder con el tango. El tango se murió. Hay un hijo mío que me dice, el tango se murió.
Mirá vos, le digo, se murió el tango, qué joda, ¿no? Porque, y cuánta música esta que viene del extranjero, ¿no? Con otros ritmos, ¿no? Todavía persiste, o tiene una persistencia, o una actualidad, o una vigencia como tiene el tango. No jodamos, vámonos engañando. Vos ves a cada pibe que se parecen más a... Los pibes tanto argentinos, paraguayos, brasileños, de cualquier parte de nuestra cuenca cultural del Río de la Plata, que quieren parecerse a ¿cómo se llama este loco? Bueno, ya murió, un Michael Jackson. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa? El propio Michael Jackson era un confundido también, porque Michael Jackson quería ser blanco siendo negro. Así que bueno, vamos a dejarla por ahí, mis queridos amigos. Voy a ver cómo sale este video, si no me tranqué mucho con mis criterios o con mi explicación. Creo que no, que fui bastante claro. Y en todo caso, cuando lo publique, cuando lo suba a YouTube, recibiré allí con mucho gusto las colaboraciones de ustedes, las observaciones que me escriban, que es el comienzo de una página de YouTube que yo no le encontraba qué era lo que yo quería decir, qué era lo que yo quería manifestar, pero ahora me di cuenta. Voy a hablar nada más ni nada menos que de identidad cultural, ¿no? Porque tuve la suerte en mi vida de que he andado por varios lugares, ¿no? Entre ellos estuve en Europa, pero no es porque Europa me haya enseñado nada, o sea, lo que yo aprendí como persona, como ser humano, lo aprendí acá, en mi país, en mi cuenca, en la cuenca del Río de la Plata. Que haya traspuesto frontera no quiere decir para nada que me haya enriquecido más en un lado o en otro, no. Yo amo mi país, pero también amo a los pueblos hermanos. Trato de corresponder esa fraternidad que hay natural entre brasileños, argentinos, uruguayos, paraguayos, colombianos no, los colombianos, digamos, están más lejos, ¿no? Bolivianos, los bolivianos somos iguales con los bolivianos. Ellos son Estado plurinacional de Bolivia y ya lo reconocieron, no así nosotros que todavía pretendemos decir, no, mi padre era vasco, y que va, yo soy descendiente de vasco, las pelotas, no jodas, le digo, dejate de joder, date cuenta, uno de los refranes que ponía mi esposa, mi finada esposa en YouTube, o en su teléfono, en WhatsApp, ponía darse cuenta. Hay que darse cuenta de muchas cosas. Nadie va a venir a decírtelo. Nosotros sí podemos difundirlo ahora con el uso de las redes, ¿verdad? Pero hay que darse cuenta solo de las cosas, hay que reconocer ciertas cosas que uno presente, por ejemplo, piensa que son terriblemente desfavorables, que son un baldón, que son una vergüenza. Es al revés, tienen que estar orgullosos de eso. Hay que estar orgullosos de nuestra diversidad cultural, hay que estar orgullosos de la fraternidad que nosotros tenemos ante los pueblos. Tenemos que estar orgullosos de nuestros, en ese momento, de todos los uruguayos y de todos los argentinos, cómo recibieron aquellos pueblos. Mirá si eso va a ser igual en todas partes del mundo. En Europa no lo es. Lo recibieron de buen grado, le daban lo mejor para que tuvieran. Che, ruso, vos venís por tal cosa. Le decían ruso a los polacos, por ejemplo, porque eran rubios. A los propios rusos. O le decían turco, che, turco, tal cosa, vení, quédate a comer con nosotros. ¿No? Eso es solidaridad humana, eso es riqueza humana. Como nosotros recibimos a los inmigrantes que estaban con muchos problemas de la guerra y venían perseguidos inclusive por la guerra. Y bueno, no es que nosotros reclamemos que nos devuelvan esas buenas atenciones, pero cuando hay algún chulo, sea en Europa o en América o en cualquier lado, que nos quiera decir, no, porque usted es un uruguayito o uruguayito de a pie, sí, soy uruguayo de a pie, con mucho orgullo, con mucha honra. Mierda para el que me nombra. Como decía, sí, mucho gusto. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué querés menospreciar? Porque seamos uruguayos o seamos mojados, como nos dicen en el hemisferio norte, ¿vos te pensás que tenés alguna ventaja con respecto a nosotros? No, no tenés nada.
Vos sos igual que cualquiera, nosotros somos igual que cualquiera. Pero ojo, no te sobrepases, no, no discrimines, porque mañana te puede tocar que nosotros te vayamos a discriminar a ti. ¿Entendés? O te demos unas buenas patadas por el culo, como le dimos a los ingleses en varias oportunidades. Y jugando al fútbol, bueno, ni que hablar que le ganamos a todos. Así que sí tendríamos que estar orgullosos. Menos a Colombia. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Y la dejamos para la próxima. Chao.